volvimos a apuntar un nuevo récord, eso sí, repuntan los fallecidos. Todo a las puertas de una semana decisiva. Sabremos si la Junta toma medidas más duras para Castilla y León. Muy buenas noches, un fin de semana más. Este sábado alcanzamos el pico de la curva de contagios en Castilla y León. Hoy bajan algo, hasta los 1.561, pero en Zamora registran el peor dato desde que comenzara la pandemia. Sara Andrés. Récord de contagiados en la provincia. Desde Burgos nos llega un testimonio de una víctima de la pandemia, pero que no tiene COVID. Hace un mes su médico le dijo que lo más probable es que tuviera cáncer. A día de hoy sigue esperando a que lo vean presencialmente porque solo encadena citas canceladas. Este domingo baja la cifra de positivos en Castilla y León. Si ayer eran más de 2.000 casos nuevos, un pico que no habíamos alcanzado hasta ahora, hoy se quedan en 1.561 casos nuevos. También datos muy altos, evidentemente. Además, aumenta el número de fallecidos. 26 personas han muerto en las últimas horas en Castilla y León. La pandemia avanza en nuestra comunidad en vísperas, además de una semana en la que previsiblemente la Junta adopte más medidas y con unos registros que se disparan, esta vez en Zamora. Nos vamos hasta allí, Sara Andrés. Zamora bate este fin de semana su... Segovia fue una de las provincias más arrastradas por los datos en la primera ola, pero las cifras de este domingo dan una tregua allí. Es una de las zonas con la incidencia más baja hoy. Carlota Muro. Sí, el mes de noviembre. Por cierto, una noticia más de última hora que no afecta solo a Segovia, sino a toda Castilla y León. La Junta descarta un confinamiento por provincias. Carlota. Pues sí, así lo confirma la gente. Y es noticia también de esta misma tarde, la Universidad La UBA ha puesto en cuarentena a la residencia Duques de Soria. Ayer se confirmaron varios positivos y hoy se ha tomado la decisión. Se confina a todos los estudiantes. Nos vamos hasta Soria con Fernando Orte. ¿Qué más se sabe de este brote, Fernando? Pues la última hora es que en esta residencia de estudiantes... En otras residencias, en este caso de ancianos, la Junta ha declarado un brote en la zona básica de salud de Cacabelos, en León, con 52 positivos. Y en Valladolid han tenido que ser aislados parte de sus residentes también en la residencia de La Rubia. Se ha desatado un brote que, según los datos del Gobierno regional, mantiene a 2 positivos. Enar Valerio tiene los detalles. Son los testimonios de algunos militares que trabajan como rastreadores en la base de Villanubla, en Valladolid. Desde hace un mes siguen los casos positivos que les aporta el SACIL. Trabajan 12 horas cada día y atienden una media de 300 llamadas, muchas de ellas difíciles de sobrellevar. Hemos pasado una jornada con ellos. Hoy ponemos nombre a otro de los numerosos casos de pacientes que se sienten desamparados por la situación sanitaria. Es un burgalés al que le dijeron hace semanas que tenía cáncer. El martes tenía una cita médica, pero se la han cancelado otra vez. Tanto él como su familia están desesperados, no saben si la situación ya es irreversible. Esa tradición de honrar la memoria de los que no están tiene todavía más fuerza en los pueblos. Allí la costumbre de ir al cementerio cada 1 de noviembre es casi obligada. Este año también se ha vivido con muchas diferencias y más ausencias. Ese tipo de manifestaciones prendieron la mecha el viernes por la noche en Burgos. Ayer las concentraciones fueron bastante más tranquilas, aunque con esas trabas al trabajo de los periodistas. Hoy, nueva convocatoria por redes, esta vez en León. Nos vamos hasta allí, Thais Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como veis, ahora la situación está totalmente... Los altercados se produjeron después de concentraciones para protestar por las medidas que quieren frenar el virus. En Logroño, 7 de los detenidos tenían entre 15 y 24 años, realmente jóvenes. Esta mañana un grupo también de chicos jóvenes han limpiado la ciudad.
Sobre ese manifiesto, el líder del PSOE en Castilla y León lamenta que ni a Igea ni a Redondo les guste, dice, que gobierne quien gana las elecciones. Además, Luis Tudanca ha asegurado que su formación apoya las medidas restrictivas adoptadas por la Junta siempre que vayan acompañadas de ayudas para salir adelante y que seguirá apostando el Partido Socialista por la unidad y el entendimiento. Y antes de continuar, una noticia de última hora: ha fallecido un montañero después de caerle una piedra en la espalda en la Peña Ten, en León. Más cosas, les hablamos ahora de Castillos en el Aire. Es el nombre de una iniciativa con la que han grabado decenas de castillos de nuestra comunidad gracias a la tecnología del dron desde el cielo. Han participado 6 provincias de Castilla y León, una de ellas Ávila. Y hoy nos despedimos con la última propuesta del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC. 4 exposiciones de artistas de aquí con las que quieren que viajemos a los años 90. Es la manera que tiene el museo de celebrar sus 15 años de vida. Con esa mirada les dejamos hoy. Más información en ciltv.es. ¡Feliz semana! Muy buenas tardes. Son imágenes que sin duda se van a quedar en la retina de todos, aunque hay otras que preferiríamos no haber visto. Hoy ha sido tendencia en Twitter la etiqueta irresponsables. En algunos lugares de España no se han respetado las medidas de distanciamiento y se han multiplicado las críticas a los padres por esas imprudencias. Enseguida lo vemos. También conocemos las demandas que ha planteado el presidente de la Junta en la conferencia con Pedro Sánchez. Dice Mañueco que desde Castilla y León se ha subrayado que cuando llegue la desescalada debe realizarse por límites inferiores a las provincias. En el foco, empezar por nuestros pueblos. Y todavía a estas horas se pueden ver algunos niños por la calle porque les recordamos que está permitido que esa salida de 1 hora al día se produzca entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Noelia Ordóñez, Burgos, ¿cómo habéis vivido allí este primer domingo de apertura para los pequeños? Buenas tardes, pues con una gran presencia de niños en las calles, sobre todo. Algunas familias tienen un poco más difícil la gestión de las salidas con los niños estos días. En Valladolid encontramos una en la que son 11 hijos. 9 de ellos podían salir desde hoy, pero les surge ahora el debate de si es mejor quedarse en casa. Con las condiciones. El adulto que acompaña a los menores estos días puede ser uno de los padres, pero también otra persona que conviva con el menor o incluso su cuidador habitual. Para evitar problemas, los abogados nos dicen que es mejor llevar documentos que lo acrediten. Porque recuerden que seguimos en estado de alarma y que previsiblemente se prolongue más allá del 9 de mayo. Así que hay multas también para los padres o los tutores que no cumplan las normas que se han establecido para los paseos con los menores. Samuel Senovilla, Ávila, ¿de qué sanciones estamos hablando? Buenas noches. Incumplir las normas dictadas por el Gobierno y que regulan. Fue ayer cuando Pedro Sánchez anunciaba que si la evolución del virus sigue siendo descendente, a partir del 2 de mayo, del próximo sábado, los adultos también podrán salir a pasear. No daba muchos más detalles, pero hoy el ministro de Sanidad ha dicho que esa norma incluiría también a las personas mayores. Alfonso Fernández Mañueco ha trasladado a Pedro Sánchez las demandas de Castilla y León para una futura desescalada. Lo ha hecho en la ya habitual conferencia de presidentes de cada domingo y una de las principales ideas es que las decisiones se tomen por ámbitos inferiores a las provincias, que se tenga en cuenta la situación del medio rural para empezar a abrir la mano con el confinamiento. Lidia Bartolomé, Salamanca. Eso es, ¿qué tal? Muy buenas noches, María. Castilla y León propone que la desescalada se lleve a cabo. Son ya más de 207.000 los contagiados por coronavirus en España, una cifra que el Ministerio de Sanidad ha aportado este domingo, pero solo con los datos de confirmados por test PCR, algo que ha causado un pequeño revuelo. Sara Martín. Sí, el Ministerio de Sanidad daba esa cifra de confirmados por pruebas PCR.
Y hoy, por tercer día consecutivo, el número de curados diarios supera al de nuevos contagios. Además, en cuanto al dato de fallecidos, baja de los 300 por primera vez en este mes. Sara. Parece que se va doblegando esa curva de fallecidos en las últimas 24 horas. Una de las residencias más castigadas por el coronavirus ha sido la asistida de Segovia. Allí, 1 de cada 4 residentes ha fallecido por COVID-19. Sin embargo, ya han conseguido contener los contagios y se empieza a ver algo la luz. A pesar de que hoy el ministro de Sanidad ha vuelto a insistir en que el estudio serológico empezará mañana, aquí en Castilla y León no va a hacerse como mínimo hasta el miércoles. Todavía faltan etiquetas para identificar a las personas que participen, también faltan pruebas y formación para los profesionales. A medida que pasen las semanas, cada vez más gente se va a someter a esos test PCR. Es un trámite poco agradable, pero que tan solo dura unos segundos. Les contamos hoy cómo funciona. La reducción de la presión asistencial también ha hecho posible que se empiece a desmantelar el hospital de campaña que se instaló en la Feria de Muestras de Valladolid. Ahora entra en una nueva fase de hibernación. Marta Salas, muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues sí, así es. Una muy buena noticia y también muy esperanzadora. El hospital. En otra localidad vallisoletana, en Tordesillas, la mujer acusada de haber agredido a su pareja esta mañana ya ha sido detenida. Su marido sigue ingresado y en estado grave. Juan Díez. La desinfección de las calles es esencial estos días, pero en algunos pueblos pues no cuentan con los medios necesarios. Las diputaciones han organizado diferentes cuadrillas que se mueven por toda la provincia. Hoy acompañamos a uno de esos equipos en Palencia. Los operarios de los servicios de limpieza y recogida de residuos trabajan en primera línea, hacen sus labores habituales, pero también combaten al virus. Estos días sus manos son imprescindibles para la desinfección. El Gobierno dice que el teletrabajo ha llegado para quedarse. De momento ha extendido 2 meses más la obligación de las empresas de facilitarlo. En estas semanas, millones de empleados se están dando cuenta de que es más factible de lo que parecía antes del estado de alarma. Con el inicio del Ramadán, la comunidad islámica debe adaptar los rezos y las reuniones familiares a la cuarentena. En Soria, la mezquita está cerrada desde el comienzo del estado de alarma. Sergio Recio. Y estos días también estamos explorando una educación diferente con clases telemáticas. En la Universidad de Burgos se está impartiendo un curso digital sobre innovación educativa para aportar nuevas técnicas pedagógicas. Va a ser como una cosecha de testimonios sobre cómo se están llevando estos días de confinamiento, los sentimientos, la capacidad de adaptación, nuestros miedos también. El Museo Etnográfico de Castilla y León ha puesto en marcha un interesante proyecto, 2020 testimonios de una pandemia. Hay muchos sectores que todavía no pueden reincorporarse al trabajo, como es el de los actores y actrices, y así, como van a ver, parodian esta larga espera. Ya lo han escuchado, el ministro de Sanidad mantiene la incógnita sobre el futuro inmediato del fútbol profesional en España. Sigue en el aire la posibilidad de que se disputen las 11 jornadas que restan para competir. Y él es Miguel Ángel Baltanás, un analista de fútbol que está confinado junto a su pareja en Arabia Saudí. Ambos son palentinos y viven con preocupación la evolución de la pandemia aquí en España, porque allí, en Arabia Saudí, el coronavirus no ha golpeado con tanta fuerza. El coronavirus también ha cambiado los planes de futuro de Valentino Rossi. El piloto de 41 años tenía previsto retirarse al final de esta temporada, pero con la disputa... Pues con deportes nos vamos, pero recuerden que la información regresa este lunes a partir de las 8 de la mañana. Feliz semana y sean responsables, por favor. Adiós. Desde hoy a las 8 de la tarde comienza el nuevo toque de queda en Castilla y León y es de obligado cumplimiento. Una medida que ha tomado la Junta y que el Gobierno central desautorizaba, pero atención porque hay novedades. El ministro de Sanidad se muestra abierto a dialogar siempre dentro de la cobertura legal.
Muy buenas tardes. La medida ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. El toque de queda se adelanta a partir de hoy a las 8 de la tarde. Discrepancias legales sobre si el estado de alarma lo permite o no y también incertidumbre en la calle. La gente no sabe si les pueden multar si no se van a casa a partir de esa hora. Carlota Muro, Segovia. Pues sí, la gente está bastante... Este sábado, una vez más, la dureza de los datos es rotunda. Nuevo pico en esta pandemia, con 2.892 contagios en Castilla y León. Por eso, para contener al virus, hoy entran en vigor más medidas, además de ese toque de queda. También desde las 8 hay más restricciones sociales y se prohíbe la movilidad de una provincia a otra. Eva Elvira. Así es, a partir Tal día como hoy, hace justo un año, se declaraba la epidemia de gripe común en Castilla y León, algo que pasa todas las temporadas por el nivel de incidencia, pero que no ha ocurrido esta vez. No hay gripe y eso puede provocar, atención, que la del año que viene venga con más fuerza. Fue la controversia política de este viernes, el adelanto del toque de queda en Castilla y León. Aunque en un principio el Gobierno central desautorizaba la medida, esta misma mañana Salvador Illa se ha mostrado abierto al diálogo y a la negociación. El ministro de Sanidad ha reiterado que el estado de alarma ha funcionado y funcionará, dice, en esta tercera ola. ¿Y qué están haciendo el resto de comunidades con el toque de queda? Bueno, pues Castilla y León es la que más lo ha adelantado, a las 8 de la tarde. En la mayoría se establece a las 10 de la noche, que es el máximo que permite el Gobierno central. A las 11 en Madrid, Navarra y también en algunas Islas Canarias. Y las que más tarde lo aplican a medianoche son parte de Castilla-La Mancha y del archipiélago canario también. Aquí en nuestra comunidad, con ese desacuerdo entre ambos gobiernos, Junta y Gobierno central, queremos saber qué harán hoy los cuerpos de seguridad. Volvemos a Segovia. Carlota Muro. Pues Policía Nacional y Guardia Civil van a encargarse a partir de las 8 de hacer cumplir ese toque de queda obligatorio y en la misma tarea veremos también a los agentes locales. Ellos están bajo las órdenes que les dicte cada ayuntamiento. Nos vamos ahora a Palencia. Alba Amíguez. Sí, la policía local sí que va bien. Pues es que al margen del toque de queda, a las 8 de la tarde de hoy entran en vigor más restricciones. Las reuniones entre no convivientes se limitan a 4 personas a partir de ahora. Se procede al cierre perimetral de las provincias y en los lugares de culto solo podrá entrar 1/3 del aforo hasta un máximo de 25 personas. A estas horas todavía está permitida la movilidad entre provincias. Por eso queremos saber si eso se nota en las carreteras. Nos vamos a la frontera entre Palencia y Valladolid. Eva Elvira. Pues parece... Otra de las medidas de contención del virus que más comentarios genera hoy en la calle. Las reuniones serán como mucho de 4 personas, tanto en espacios públicos, atención, como privados, en casa también. Zamora, Salomé Mateos. Pues sí, es otra de las... Con las medidas que entran hoy en vigor se pretende contener el virus, que prime el derecho a la vida por encima de otros derechos. Pero de nuevo hoy la cifra de positivos es demoledora, la más alta desde que comenzó la pandemia. Hoy se han contabilizado 2.892 casos y también se duplica la cifra de fallecidos respecto a ayer. 20 personas han muerto en nuestra comunidad, 19 en hospitales y una persona más en residencias. Mañana mismo empieza a administrarse la segunda dosis de la vacuna, pero España la próxima semana va a recibir solo el 56% de las que Pfizer tenía comprometidas. Bueno, esta semana los datos de contagios han sido los peores desde que comenzó la pandemia. La tercera ola se eleva hasta lo más alto también aquí en Castilla y León. Hemos hablado con 2 expertos en virología para que nos respondan por qué estamos teniendo esos datos tan nefastos. Justo un año, la gripe común se convertía en Castilla y León
en epidemia, aunque con intensidad baja. Se contabilizaban entonces en 7 días cerca de 100 casos por cada 100.000 habitantes, 97 casos no, concretamente. Pues bien, la situación actual es radicalmente opuesta. A principios de este mes, ahí lo ven, la incidencia de la gripe en Castilla y León es de 0 casos. Ya saben que esta campaña de vacunación se ha adelantado y se ha ampliado su impacto. Si echamos cuentas, las vacunas que se compraron la temporada anterior fueron 620.000 y llegaron más o menos al 20% de la población. Pues bien, en esta, con la aportación del Ministerio de Sanidad, hay disponibles casi 1 millón de vacunas que se siguen administrando. Llegarán previsiblemente a más gente que el año pasado. En Castilla y León, desde este año, SACIL ha comenzado a financiar los llamados medicamentos extranjeros, los que están autorizados en otros países, pero no aquí. Son fármacos para tratar, por ejemplo, la malaria o la epilepsia. Ahora se ha simplificado el proceso. Solo será necesaria la receta médica y acudir a recogerlos al servicio territorial. Nuestra comunidad es la que más autónomos ha perdido el año pasado, casi 2.600. Los sectores más afectados, ya lo saben, la hostelería y el comercio. En las tiendas se aferran a las rebajas, pero ante la incertidumbre y con las restricciones, son muchos los que ya han colgado el cartel de liquidación por cierre. En principio, el 31 de enero finaliza la prórroga de los ERTE, una figura que permite la supervivencia de muchos negocios. De momento sigue sin haber acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre el texto de la prórroga, aunque todos coinciden en que se van a mantener hasta el 31 de mayo. Desde la Asociación Vallisoletana de Comercio auguran un futuro muy duro si no es así. Hace 7 días Filomena trajo esa importante nevada y hoy todavía hay pueblos con casi todas sus calles inaccesibles en Castilla y León. Es el caso de las localidades cercanas a Aranda de Duero, en Burgos. Allí se acumularon 40 centímetros de nieve. Hasta municipios de Castilla y León han llegado este año muchos madrileños para quedarse. Decidieron mudarse a pueblos como Sotillo de la Adrada, en Ávila, que está a 80 kilómetros de Madrid. Hemos estado con una familia que nos cuenta sus motivos para cambiar de hogar. En la última década, el número de matanzas domiciliarias en Castilla y León se ha reducido un 70%. Aunque todavía quedan familias que luchan por conservar esa tradición sin cerdo ni despiece. Se juntan solo para hacer los embutidos en casa. El toro de la raza frisona con mayor valor genético de toda España está en León. Se ha criado en el Centro de Selección y Reproducción Animal de la Junta. Es un semental que genera descendencia que después es capaz de dar una producción de leche que dobla los litros habituales. Bueno, pues de momento eso es todo por nuestra parte. Como siempre, ya saben que tienen toda la información en ciltv.es. ¡Feliz tarde! Ha tardado en llegar, pero 2021 comienza con el primer temporal de frío y nieve del invierno. En las montañas del norte de Castilla y León ya hay complicaciones para circular con el coche. Muy buenas tardes. Este año comienza con muchísimo frío en las zonas de montaña. El tiempo es verdaderamente invernal este fin de semana. Bajas temperaturas, nieve y viento además. Jesús Rodríguez. Situación muy complicada. En Villalón de Campos, en Valladolid, hay una alta incidencia de casos de coronavirus y se ha perdido la pista de muchos de ellos, lo que llamamos baja trazabilidad. Por eso hoy allí someten a sus vecinos a un cribado masivo. Enar Valerio. Villalón de Campos ha vivido. Y desde hoy los patinetes eléctricos tendrán que circular como el resto de vehículos. Ese accidente que veíamos se producía en San Isidro, pero no en la zona leonesa, sino en la parte de Asturias. Este sábado se mantienen los avisos por nevadas importantes en las montañas del norte. De hecho, en León ya ha complicado la circulación por carreteras. Volvemos contigo, Jesús Rodríguez. Situación muy complicada en las carreteras.
También en Burgos hay complicaciones por hielo y por nieve. Desde ayer por la tarde la DGT decretó nivel amarillo por nevadas en la autopista AP1. En esa vía hay restricciones para los camiones. Noelia Ordóñez. La AP1 en Burgos se encuentra en... Y nieve también en Segovia. Durante la tarde de ayer y toda la noche ha continuado nevando, aunque las mayores complicaciones allí para circular las ha provocado el hielo. Natalia Fernández, ¿cuál es la situación? A estas horas prácticamente ninguna carretera de la provincia de Segovia. Han pasado de ser una zona básica de salud en verde a tener que hacer un cribado masivo porque la incidencia se ha disparado en los últimos 20 días. Vamos hasta Villalón de Campos, en Valladolid, Enar Valerio. De hecho, en los últimos 7 días se han contabilizado 30 nuevos casos. Y no dejamos la comunidad madrileña porque las clínicas dentales de allí podrán hacer test de antígenos de forma gratuita. Así lo ha comunicado el consejero de Sanidad madrileño, que ha dicho que se harán solo a ciudadanos asintomáticos y elegidos por la sanidad pública. Ha estimado que unos 500 odontólogos se van a sumar a esta iniciativa que dice ha sido aprobada tarde por parte del Ministerio. Y en Valladolid ayer detuvieron a una mujer en Pajarillos por un supuesto delito de atentado contra un agente de la autoridad. Varias patrullas desalojaron un bar de la avenida Juan Carlos I e imputaron delitos a más de una treintena de personas. Tatiana Ojeda. Sí, fue el día de Año Nuevo en esta calle del barrio de Pajarillos. La Guardia Civil lleva años reclamando que todos los agentes tengan un chaleco antibalas de manera personal. No quieren compartir ese material y menos ahora en pandemia porque se ven obligados a desinfectarlos. Este año deberían reponer 15.000 chalecos porque ya llevan una década con ellos, pero la compra de los nuevos no está garantizada. Este sábado entra en vigor la nueva regulación de los patinetes eléctricos. Desde hoy, los usuarios de estos vehículos están sujetos a las normas que debe cumplir el resto de conductores. Es decir, ya pueden ser sancionados. Cambia el permiso de paternidad en nuestro país, se equipara al de las madres. Ahora los padres también tienen derecho a disfrutar de 16 semanas libres en el trabajo. El objetivo es avanzar en igualdad y que las parejas puedan cuidar en las mismas condiciones de sus hijos pequeños. Esta crisis económica está evidenciando el carácter conservador de los castellanos y leoneses en lo que se refiere a las cuentas. Fíjense, en la primera ola ahorramos el doble de dinero del que pedimos a los bancos. Los depósitos crecieron en más de 3.000 millones de euros frente a los 1.500. Y eso se traduce también en que el volumen total de ahorro de la comunidad, estos 71.000 millones de euros que ven, es el más alto desde que tenemos registros. Esa tendencia a guardar contrasta con la vulnerabilidad de los hogares. 1 de cada 3 familias en España llegó a esta pandemia con apenas 2.200 euros ahorrados en su cuenta bancaria. Este año entra en vigor el 5º Plan de Internacionalización de Castilla y León. En un desayuno de la agencia de noticias ICAL, en la comarca de Ledesma, en Salamanca, una campaña busca evitar el cierre de su balneario. Es un símbolo de la actividad empresarial de la zona y ya está en preconcurso de acreedores. Lidia Bartolomé. Sí, más de 20 ayuntamientos de la zona han firmado. El año pasado en Castilla y León se desbloquearon 6 expedientes para declarar monumentos o zonas como bien de interés cultural. Llevaban décadas de retraso, pero aún así actualmente están pendientes de aprobación 75 más. Segovia es la provincia con más bienes en esa lista de espera. Y hoy nos despedimos con un recuerdo de la historia televisiva de los 80. En Salamanca, en el Museo de la Automoción, se puede ver estos días una réplica del coche fantástico. Es de un coleccionista salmantino, amante de Kit, ese coche que hablaba. Con esa propuesta les dejamos. Volvemos a las 8:30. Más información en ciltv.es.
Ha servido por lo menos durante unas horas para cambiar de tema de conversación, pero Filomena ya se aleja de Castilla y León. La nieve da paso al hielo, al frío intenso y mientras lo que no cambia, la tendencia ascendente de los datos del COVID. Muy buenas noches. Hace ya 24 horas que dejó de nevar de manera generalizada, pero todavía hay que extremar la precaución al volante. Se circula con más normalidad por nuestras carreteras y a estas horas los mayores problemas en las autovías se localizan en el sur de la comunidad. DGT, Sara Martín. Así es, ya solo queda. Y más consecuencias de Filomena porque mañana más de 100.000 alumnos de Castilla y León se quedan en casa. La Junta ha suspendido las clases en todas las provincias menos en León. En la mayoría se cierran las aulas de los pueblos, pero en Ávila y en Soria tampoco hay clase en la propia capital. Fernando Orte. Sí, este lunes todos los centros... Ya han empezado a circular los trenes por Madrid y vuelve poco a poco la normalidad también a Barajas. Aún así quedan jornadas complicadas por delante. Benjamín López. Sí, por eso Madrid baraja la posibilidad. La evolución de la cifra de contagios por COVID es claramente ascendente en Castilla y León. Desde hoy se amplían las restricciones en Ávila, en Segovia y en Palencia. Y en los próximos días no se descarta que se extiendan a más provincias. Álvaro Lantada. A Palencia, Ávila y Segovia. La nieve retrasa la vuelta a las aulas en Castilla y León después de las vacaciones de Navidad. La Junta ha decidido suspender las clases en casi todas las provincias de nuestra comunidad, aunque solo en 2 capitales. En total, más de 100.000 alumnos que se quedan en casa. Por ejemplo, los sorianos. Volvemos contigo, Fernando Orte. Algo más de 13.000 alumnos sorianos. Bueno, se suspenden las clases porque es imposible mantener las aulas ventiladas con el frío del exterior, pero también por el acceso en carretera. La situación ha mejorado muchísimo en las últimas 24 horas, pero todavía hay puntos conflictivos en Castilla y León. Volvemos a la DGT. Sara Martín. Sí, en cuanto a las vías de alta. A estas horas la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado todos los avisos por mal tiempo en Castilla y León, pero dentro de poco vuelven a saltar las alarmas. Será por frío. Bajísimas temperaturas las que se esperan esta semana que van a congelar la nieve de estos días. Volvemos a Soria. Fernando Orte. En Soria esta medianoche. Una de las provincias donde más frío se espera también en los próximos días es Ávila. Allí queda todavía nieve acumulada, lo veían, y hoy muchos vecinos se han puesto manos a la obra para despejar el acceso a sus casas. Samuel Sanovilla. Así es, porque en las horas posteriores... En las inmediaciones del estadio José Zorrilla de Valladolid tuvieron que pasar la noche de ayer más de un centenar de camiones que no podían circular por la autovía. La situación ya está mucho más calmada también allí, aunque las comunicaciones tampoco han sido las habituales por tren. Enar Valerio. Sí, Valladolid se recupera poco a poco de los problemas que ha dejado. En Burgos, desde esta tarde, los camiones ya pueden circular por la A1. En las carreteras del centro y del sur de la provincia se registraron este sábado las mayores complicaciones. Sin embargo, hoy la borrasca se ha desplazado hacia el norte burgalés. Noelia Ordóñez. Allí en el norte continúan cortados 4 puntos. Poco a poco vuelve la normalidad también a Madrid, aunque allí costará algo más. Las distancias son largas en la capital y las comunicaciones todavía tienen la dificultad de la nieve, que ya empieza a ser hielo. Benjamín López. Ha parado de nevar hace... Este domingo ha habido reunión del Gabinete de Crisis que coordina el dispositivo frente al temporal y el Gobierno asegura que lo peor ya ha pasado. Ahora, dicen, centran su trabajo en garantizar que los envíos de vacunas puedan llegar mañana sin ningún retraso. Termina una semana en la que hemos finalizado las celebraciones de Navidad y ya se evidencia el efecto de esas fiestas en los contagios. El aumento de casos ha sido muy relevante. Desde el lunes, con 382 positivos solamente, al máximo de ayer sábado,
con 1.470 casos. Hay que tener en cuenta que el miércoles, el Día de Reyes, no se comunicaron los datos y se sumaron al día siguiente. Por eso el pico que están viendo en esa gráfica. Aún así, la semana termina con el doble de contagios que el domingo pasado y en una clara tendencia ascendente. Hoy los peores datos los marca la provincia de León. Vamos hasta allí. Roberto Núñez. El número de contagios registrado hoy. Desde hoy las nuevas restricciones en nuestra comunidad ya están en vigor. Ávila, Segovia y Palencia, ahí las están viendo, tienen medidas más duras para frenar los contagios. Sin embargo, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, vaticinaba ayer que probablemente esas restricciones se extiendan a otras provincias. De momento, como les decíamos, en Ávila, en Segovia y en Palencia se clausuran las grandes superficies comerciales, también los gimnasios y las casas de apuestas. Además, se cierra el interior de la hostelería, solo se permite la instalación de terrazas y con este frío además. Álvaro Lantada. De nuevo el sector hostelero se convierte. Y también hoy en León, en Valcavado del Páramo, otro escape de gas, aunque sin víctimas mortales. 4 personas han tenido que ser ingresadas por intoxicación. Volvemos al hospital leonés. Roberto Núñez. 4 personas, 2 mujeres. En ese mes de diciembre de 2020 y a falta de datos oficiales ha habido 4 accidentes laborales mortales en Castilla y León. El que les acabamos de contar de Palencia, otro en Ponferrada y 2 sanitarios en Burgos y en Zamora que fallecieron por COVID y que se consideran accidentes laborales. Al margen, si hacemos balance de los datos que sí están registrados, de enero a noviembre de 2020 se produjeron en nuestra comunidad más de 20.500 accidentes del trabajo, casi un 18% menos si lo comparamos con el año anterior. Pero ojo, porque se disparan otras cifras, las de accidentes mortales. En 2019 fueron 47 trabajadores que perdieron la vida, pero en 2020, hasta ese mismo mes de noviembre, 68. Eso supone un aumento de más del 44%. Sobre todo han sido estos accidentes en los desplazamientos al puesto de trabajo. Y volvemos aquí porque van a ver ahora un vídeo que se ha hecho viral durante el fin de semana en Soria. Y esta noche a las 10:30, si quieren reírse, no pueden perderse Los del Sótano, un programa de humor que estrena Castilla y León Televisión. Una de las provincias donde se han registrado más complicaciones en las últimas horas ha sido Soria. Este sábado se cortaron varios tramos de carreteras secundarias y las cadenas fueron indispensables también por autovía. Vamos hasta allí. ¿Cómo está la situación hoy, Fernando Orte? Pues hoy a muchos sorianos Este temporal de Filomena ha recorrido la comunidad de sur a norte, así que provincias como Ávila han sido de las más afectadas por la nieve, aunque allí estáis algo más acostumbrados. Samuel Senovilla. Eso nos han transmitido los vecinos abulenses, que tras pasar un... Filomena ha sido el mayor temporal del último medio siglo en nuestro país y se ha cobrado la vida de 4 personas. En Madrid, una de las ciudades más afectadas, solo allí han tenido que esparcir el 30% de la sal que se utiliza habitualmente en toda España en un año entero. Aún así, hay tantísima nieve que tardará días en desaparecer. Benjamín López. Sí, unos cuantos días, se calcula que hasta finales. Y vamos con más cosas. Pedro Sánchez ha presidido este domingo la reunión del Gabinete de Crisis que coordina el dispositivo frente al temporal. El Gobierno asegura que lo peor ya ha pasado y que no hay ninguna vía principal con problemas graves en todo el país.